Doña Macarena Olona, muy buenos días. Muy buenos días, don Federico. Encantada de saludarle y de inaugurar el curso político. Bueno, la verdad es que hoy hay muchísimo material, casi todo pasa de una u otra manera por Vox, por sus iniciativas, y va a acabar pasando por usted, que se va a tener que quedar con la contrata de las denuncias al Estado. No sé cómo no la han fichado ya para alguno de esos bufetes que te pillan en el mercado, y usted no quiere querellarse contra alguien porque le garantizamos, y mire, si perdemos, perdemos nosotros, pero si ganamos, vamos a medias, porque lleva una racha usted que es que lo gana todo. Bueno, don Federico, la verdad es que estos recursos son de los españoles y estamos tremendamente satisfechos porque el hecho de tener esta legitimación que lo hemos comentado tantas veces, mínima que exige la ley para poder recurrir las leyes ante el Tribunal Constitucional, que es ese umbral mínimo de 50 diputados, nos está permitiendo defender en solitario el Estado de Derecho, las libertades y derechos de los españoles. Y gracias a Dios, con mucho rigor técnico, eso lo puedo asegurar de todo el equipo que estamos detrás, con gran éxito en casos importantísimos. Don Federico, permítame que antes de continuar, ya que tengo la oportunidad, quisiera trasladarles en mi nombre y, por supuesto, en el de toda la familia de Vox, nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de su compañera Elia Rodríguez, presentadora y periodista de radio. Nos sumamos a su dolor y están mis oraciones. Y además sabemos que es verdad, o sea que, De en fin, corazón. ¿qué quiere que le diga? Estamos todavía tratando en fin, ¿cómo decir?, de metabolizar el berrinche que nos ha dado la vida. Pero bueno, así es la vida y hay que seguir adelante. Su homenaje personal en esas maravillosas líneas es digno de la memoria que nos queda de ella. Pues vamos a entrar en esa... Usted, claro, ha citado algo que yo invito además a que Luis, que se sabe todos los encastes judiciales y todas esas cosas tan difíciles de entender, que le pregunten, porque yo reconozco que tengo una sensación ambivalente. Por un lado, como es lógico, me alegro de que esto salga bien, de que haya demandas, querellas, etcétera, que son de sentido común y que alguien las presente y que aunque muchas veces casi por sorpresa, pues le den la razón, porque ha habido casos que son evidentes de injusticia que sin embargo no han sido contemplados. ¿A qué atribuye usted que cosas que quizás, digo quizás, hace, qué sé yo, apenas 2 años no habrían sido ni vistas, creo yo, para favorablemente por los jueces? Y en cambio ahora, poco a poco, es como un goteo incesante, pero absolutamente continuo, de una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sentencias favorables, consideraciones favorables, medios, digamos, que antes considerábamos hostiles, que de pronto empiezan a apoyar. Se está produciendo esto que el otro día decía pues una representante política aquí en este programa, que es que están perdiendo el miedo los jueces, o es que están muy bien hechos, o es que en las encuestas sale que ustedes con el PP formarían gobierno. No, don Federico, esto sería un insulto tremendo hacer esa afirmación hacia nuestro Poder Judicial, que si algo está demostrando a través de especialmente casi todas las asociaciones judiciales, salvo jueces y juezas para la democracia, y a través de todos y cada uno de los magistrados valientes que están permaneciendo en pie pese a los envites del Gobierno, sería un insulto atribuir cualquier matiz político a la estimación de nuestros recursos. Y yo lo que les hablo de manera específica es sobre los recursos ante el Tribunal Constitucional, porque la cuestión de las querellas y de las acciones penales ante los tribunales de justicia tiene otra serie de consideraciones que no podríamos trasladar mutatis mutandi las afirmaciones que les voy a hacer respecto a lo que es mi ámbito directo de responsabilidad, que son los recursos ante el Tribunal Constitucional. Sin lugar a dudas, los éxitos de Vox que estamos teniendo ante el Tribunal Constitucional se deben a que el Gobierno está llevando a cabo unos jaques a nuestro Estado de Derecho como no se conocen en democracia. Por eso digo, con total humildad, pero claramente, que a través de nuestros recursos que interponemos en solitario, estamos escribiendo auténticas páginas de la historia del constitucionalismo español. Pero no es mérito nuestro. Nuestro único mérito es dar voz a los españoles, utilizar los recursos que han puesto a nuestra disposición para hacer un combate feroz frente a todos estos ataques a la democracia. Realmente la responsabilidad reside en el Gobierno, que está haciendo auténticas barbaridades
inseguridades jurídicas, saltándose y degradando nuestra democracia por completo y llevándose por delante los derechos y libertades de 47 millones de españoles. Si se confirma la ponencia del magistrado respecto del segundo recurso contra el segundo estado de alarma, supondrá que el Gobierno de España ha permanecido durante 9 meses al margen de la Constitución, atesorando unos poderes extraordinarios y cercenando nuestros derechos y libertades al margen y por encima de la Constitución. No se conoce un fracaso judicial tan extraordinario a un gobierno en toda la historia de España, Federico. Lo que usted dice es verdad, Macarena, pero a mí me da la sensación de que si se confirma efectivamente lo que está publicando el diario ABC, el razonamiento jurídico de esa ponencia, que tal vez en octubre, porque veo que se ha retrasado la sesión para tomar una decisión definitiva, el varapalo no solo es al gobierno toma la iniciativa, pero es que ese estado de alarma, es decir, esa suspensión durante 6 meses de lo que es el control parlamentario, es aprobado por la mayor parte de los grupos parlamentarios. Es decir, es una enmienda a la totalidad, es un tirón de orejas a quien lo propone y a quien lo aprueba. Repetidamente. Claro, además. es que a mí me parece bien y yo lo entiendo y además en parte lo suscribo, la responsabilidad hay que jerarquizarla y el gobierno está en primer lugar, pero no nos olvidemos de todos aquellos. Era un clamor, era una barbaridad y lo dijimos un montón de gente que no tenemos la ciencia jurídica que usted atesora, Macarena, pero lo de los 6 meses era una barbaridad, lo de delegar en comunidades autónomas competencias de restricción de libertades para las cuales no tienen ningún tipo de herramienta jurídica, era una barbaridad. Y la gente, y cuando digo gente, porque Macarena, lo digo, mucha gente que lo sabe, a lo mejor no lo sabe, Macarena Olona era una brillantísima abogada del Estado. Hay otros partidos políticos, y estoy pensando en Edmundo Val, que también era un brillantísimo abogado del Estado. Y votaba a favor. Y votó a favor. Es decir, el análisis que usted está haciendo es precisamente donde yo centré ayer mi primera comunicación pública a través de Twitter, de mis redes sociales, tan pronto conocer a través de ABC esa ponencia que propone estimar nuestro recurso contra el segundo estado de alarma, diciendo y señalando claramente que los cómplices del secuestro que se acordó de los españoles con el segundo estado de alarma a través de este estado de alarma perpetuo durante 6 meses fueron todos y cada uno, los 194 diputados que votaron a favor, incluidos Ciudadanos, y los 99 diputados que se abstuvieron, entre ellos todos los diputados del Partido Popular, incluidos aquellos que se atrevieron con anterioridad a elevar la voz para denunciar que esto era una salvajada. Es que han sido cómplices de lo que ha ocurrido. Y yo le tengo que decir, don Luis, que cuando estaba escuchando el debate, porque solo Vox se opuso, junto con el parlamentario Isidro Martínez, de Foro Asturias, el diputado, a este segundo estado de alarma, cuando yo estaba escuchando intervenir al Partido Popular y decir que lo que iban a hacer era acudir a la Comisión de Venecia de Europa para denunciar esto, cuando se estaban absteniendo y sabían perfectamente, porque hay mucha ciencia jurídica en ese grupo parlamentario y en ese partido que se supone que es el líder de la oposición, sabían perfectamente al hacer esta afirmación que los partidos no estamos legitimados para acudir a denunciar a la Comisión de Venecia las vulneraciones de los Estados miembros. Yo tenía clarísimo que estaban engañando a los españoles. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre, don Luis? Que el Partido Popular, y en ese caso el señor Casado, era rehén de sus varones internos. Y lo que resulta es que teníamos encabezando al señor Feijóo un clamor para que se decretase este segundo estado de alarma con carácter perpetuo y además con delegación e inhibición absoluta en los presidentes autonómicos, como así fue. Pues fíjese la cantidad de problemas que después se han devenido porque han ido tomando decisiones que han sido revocadas en muchos casos. La verdad es que no en todos, porque aquí la justicia tampoco ha brillado, digamos, por una coherencia que sea fácil de entender. Pero anda que no les han echado para atrás medidas que ahora sabemos, porque el Tribunal Constitucional así lo va a sentenciar, que eran medidas que una comunidad autónoma no podía adoptar. De todas maneras, Macarena, a mí lo que me causa verdadera perplejidad es ver cómo de repente
ahora no, gracias a Dios, gracias al recurso de Vox y gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional podremos recuperar un poco el clima de opinión que había con carácter previo. Pero es que el gobierno, usted lo recuerda muy bien, iba con pies de plomo al principio y se tomaba la molestia de tener que ir al Parlamento cada 15 días porque entendía que el espíritu constitucional no le permitía acabar con los derechos fundamentales de manera ininterrumpida y bueno, decía, pues voy a pasar por aquí, por el mal trago de tener que negociar, hasta que dijo, hasta aquí hemos llegado. Voy a ver, hombre, por Dios. Es decir, y dijo 6 meses. Y compareceré, y este es un detalle que me gustaría resaltar, Fede, porque también tiene su interés en el razonamiento jurídico del Tribunal Constitucional, es que considera insuficiente el hecho de que cada mes fuera el presidente del gobierno, porque no tenía una cosa mejor que hacer, a contarles cómo iba el asunto. Es decir, no, eso no es control parlamentario y eso no es transparencia, y un gobierno democrático no puede limitarse a dar ese tipo de explicaciones. Mira que nos quedamos solos, casi afónicos diciéndolo. ¿Pero dónde se ha visto 6 meses sin Parlamento? Yo recuerdo que Cayetano Álvarez de Toledo recordó que ni en la Guerra Mundial se había cerrado el Parlamento en Inglaterra, que por cierto, me adelanto a Macarena Olona, porque estoy seguro de que lo estaba pensando en este momento. Y sin embargo, ella se abstuvo. ¿A qué me lo iba a decir? No hacía falta que dijese el nombre, don Federico, para que tuviésemos en mente voces muy autorizadas como defensoras de la libertad, y que por ese preciso motivo, porque son voces muy autorizadas como es la de Cayetana, supuso una decepción personal, en mi caso, don Federico, el que no llevase a las últimas consecuencias esa defensa que ella brillaba cuando elevaba la voz en el Congreso de los Diputados. Yo quiero recordar que Vox, que hemos recurrido ante el Tribunal Supremo, hemos denunciado ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, la negativa del Gobierno a proporcionarme los informes que me consta que se emitieron por la Abogacía del Estado en relación con los estados de alarma y que en algún caso no daban la razón al Gobierno de España, con lo cual, una vez que los obtengamos, porque el recurso está a punto de fallar, si no me cabe la menor duda que lo vamos a ganar, podremos acceder a esos informes y quedará en evidencia que el Gobierno, cuando ha adoptado sus decisiones jurídicas, y ahora en algo más de una hora tendré la oportunidad de encontrarme por primera vez cara a cara con quien ha sido y es el cerebro jurídico de la Moncloa, Félix Bolaño, ascendido a ministro de la Presidencia el pasado mes de julio después de que acuchillara a Iván Redondo, era su segundo de a bordo. Lo que queda claro es que el Gobierno, en todas y cada una de las decisiones jurídicas que ahora le están tumbando los tribunales, ha actuado con premeditación y con alevosía. Y por otro lado, don Federico, ya que lo menciona, solamente Vox y el Partido Popular, por conducto de Cayetana, nos opusimos al secuestro del Congreso, porque recordemos que si se decretó el primer estado de alarma el 14 de marzo de 2020, el 19 de marzo la señora Batet, Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, atendió la petición del Gobierno de España para que se cerrase el Congreso. Levantamos la voz, el Partido Popular y Vox, pero solo Vox lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, ese secuestro inconstitucional del Congreso, y es precisamente este 14 de septiembre cuando el Tribunal Constitucional ha incluido en el orden del día la decisión de este recurso. Sí, doña Macarena, me gustaría subrayar una curiosa paradoja, ¿no? Que es que Vox, que es acusado de ser un partido antisistema, fuera de los moldes del Estado de Derecho prácticamente, sea el único que está utilizando justamente el derecho para defender la libertad y defender las libertades, los derechos de todos los ciudadanos. Es el único que se dirige a los tribunales. Es decir, esa contradicción, ¿cómo la viven ustedes? Pues afortunadamente con la comprobación de que cada vez es más evidente para los españoles que cuando Vox afirma, y lo ha afirmado desde el principio porque está en su ADN, que somos un partido de ley y orden, y que por tanto algo completamente distinto y antagónico, totalmente contrario a esas etiquetas que nos intentan colocar desde los partidos de izquierdas, pero también, por desgracia, en no pocas ocasiones por quienes se supone que tendrían que estar a nuestro lado, porque han sufrido antes de nuestra llegada esos calificativos de fascistas, de fachas, y también sin ningún tipo de fundamento, vemos como cada vez los españoles tienen más claro, con acciones muy concretas de Vox, que somos el único partido que estamos llegando hasta el final con la ley en la mano para defender sus derechos. Y esto se evidencia en que
En 19 meses que llevamos de legislatura, Vox ha interpuesto 22 recursos ante el Tribunal Constitucional y soy incapaz de enumerarles las acciones penales que están bajo la responsabilidad de mi amiga y compañera Marta Castro, porque me es imposible tenerlas en la cabeza. A partir de ahí tenemos un último ejemplo de lo que es la propaganda y difusión de odio hacia nuestra formación, con la indigna actuación en particular del ministro del Interior, del indigno ministro Marlaska. Y yo, cuando estoy con don Federico y tengo la oportunidad de estar en su casa, siempre me gusta serle de utilidad. Les anticipo como primicia que en el día de hoy Vox va a registrar una iniciativa parlamentaria en el Congreso para solicitar la reprobación y cese del ministro del Interior, porque lo que hemos visto es una utilización indigna política de las personas homosexuales, y lo que hemos visto es, desde luego, una agresión indigna a nuestra formación, alentada de manera particular por el ministro del Interior, que, según hemos conocido hoy, sabiendo como sabía desde el martes por la noche que las investigaciones policiales ya apuntaban a que esa denuncia de una supuesta agresión homófoba en Malasaña era falsa, al día siguiente participó en diversas entrevistas, entre otras en Televisión Española, a través de 24 horas, donde mantuvo y sostuvo que esta denuncia era real y que Vox era el causante de todas las agresiones que se estaban padeciendo por parte de personas homosexuales. Nos va a escuchar en el Congreso y espero tener la oportunidad de hacerlo en primera persona. Doña Macarena, buenos días. ¿Cómo les va a escuchar a ustedes el ministro en el Congreso? Se lo pregunto porque este es otro de los temas, creo que cruciales del año legislativo, del año que comenzamos político ahora. Ustedes han solicitado que se pueda elevar al 75% el aforo en los plenos. Además, han solicitado que los diputados puedan exponer sus intervenciones desde la tribuna sin mascarilla. ¿Hay un interés por parte del Ejecutivo en que esto no suceda, en mantenerles alejados a los diputados del hemiciclo? Miren, es una auténtica vergüenza las decisiones que se están aplicando en el Congreso de los Diputados, que evidencian la distancia cada vez más infinita entre la calle y la clase política, porque los legisladores que estamos aplicando las restricciones al ámbito privado, a los ciudadanos en la calle, no las estamos cumpliendo en el Congreso. Junto a ello, la vuelta a la normalidad que se está exigiendo al ámbito privado no se está cumpliendo en el ámbito público. Es una vergüenza que se mantenga un solo servicio público en España con cita previa a fecha de hoy, y que cuando las personas en España en situación desesperada porque están en el paro, porque no reciben sus prestaciones, porque la ministra comunista lo que tiene son los teléfonos colapsados en el SEPE, lo que encuentren son oficinas cerradas y a los funcionarios sin estar a pleno rendimiento y en atención al público, que es como deberían estar, porque somos los únicos que tenemos garantizado nuestro sueldo durante toda esta pandemia. Y ayer solo Vox elevó la voz en el Congreso de los Diputados para decir que era indigno que se mantuviesen unas restricciones en el Congreso de actividad parlamentaria cuando no se estaban aplicando en el ámbito privado, y es más, contravienen las normas impuestas por la Comunidad de Madrid, que son las que se nos aplican a nosotros. Si en aforos concurridos de presencia masiva de personas se está permitiendo un aforo del 75%, en el Congreso se mantiene en un 50%, con lo cual el 50% de los 350 diputados tienen que estar en sus casas sin estar presentes en las sesiones plenarias ni en las comisiones. Solo Vox denunció que a los periodistas se les esté prohibiendo desempeñar su función con total libertad, cuando es un servicio público esencial, porque están sujetos a unas restricciones de acceso y desempeño de su actividad en el Congreso, que no tiene un pase ni una justificación que se mantengan a fecha de hoy. La verdad es que hay muchísimos asuntos, pero esta cuestión, Macarena, de convertir en el chivo expiatorio es una táctica comunista viejísima. O sea, los que atacan dicen que son atacados. En fin, eso es el ABC del comunismo aplicado. Pero antes decía Luis Herrero, y es verdad, que el gobierno insiste en una línea que, por lerdo que sea, y hay que decir que efectivamente están acreditando una condición bastante estúpida, bastante obsesiva. Cada vez será más difícil, bueno, eso queremos pensar al menos, que cuele ese tipo de propaganda. Antes citaba Rosana la propaganda grotesca de que resulta que es que aquí
hay apaleamientos en grupo, manadas que recorren buscando sangre gay, que no sé cómo la detectan, pero la detectan, porque es que en Madrid ya no se puede vivir. Y al mismo tiempo llegan las elecciones en Madrid y se pegan una castaña monumental después de haber hecho toda la campaña. Me he acordado mucho de Rocío Monasterio cuando en la cadena SER, donde ahora va a trabajar cobrando a Pablenín de Galapagar, bueno, decía que es que, claro, no condenaban las agresiones fascistas. ¿Cómo no ven que eso ya no funciona? O que llega un momento en que, aunque solo sea por lo pesados que son, ya no funciona. ¿Usted cree que llegará ese momento en el que ya dejarán de dar la barrila, que si Vox ataca al ser humano, qué sé yo? Pues, don Federico, no me cabe la menor duda que lo que está haciendo el gobierno de coalición, utilizando todos sus satélites, especialmente los mediáticos, es buscar una excusa para vincular a Vox con los delitos de odio, un ámbito que están ampliando, el de los delitos de odio, y que hemos visto como manifestaciones más recientes una reforma normativa en el Código Penal que se ha introducido a través de la que llaman Ley Rhodes y nosotros Ley Herodes, que hemos recurrido precisamente esta semana, por cuya virtud la circunstancia agravante de discriminación se entenderá concurrente, aunque la persona no tenga las condiciones supuestamente discriminatorias por las que se ha cometido el delito, es decir, aunque no sea una persona... es decir, que será delito aunque no sea delito. Efectivamente, don Federico, que siempre lo explica muchísimo mejor que yo. Esa es una manifestación, y la segunda es que se ha dictado una nueva instrucción por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, del ministro del Interior, que en el día de ayer reclamamos a través del Congreso, porque no es de público acceso, igualmente ampliando todas las investigaciones sobre este ámbito de los delitos de odio. Están intentando vincular a Vox con los delitos de odio como paso previo a impulsar nuestra ilegalización, porque sabe usted perfectamente, don Federico, que precisamente la ley lo que determina para poder impulsar esta acción a través de la Fiscal General del Estado es, entre otros motivos, que sea un partido que fomente el odio. Por eso utilizan políticamente a los homosexuales sin ningún tipo de escrúpulo. Y recordemos en este punto que es la segunda vez que el tiro le sale por la culata, porque el primer caso tuvo lugar con Samuel, en paz descanse. No les importó que el padre del asesinado saliera públicamente a pedir que por favor no se utilizara a su hijo y que no se politizara su asesinato. Se nos vinculó directamente con el asesinato de Samuel, y cuando posteriormente se demostró que no había ningún tipo de agresión homófoba en el asesinato de Samuel, ya habían tenido su excusa para difundir su discurso del odio y vincular a nuestra formación con esa agresión. Es más, ayer se celebró, a pesar de saberse que la agresión en Malasaña era una denuncia falsa y que se trataba de un joven, de un chico de 20 años que esporádicamente y que eventualmente se dedica a la prostitución masculina, que en el curso de esa prostitución y con un cliente voluntariamente había permitido que le grabasen en los glúteos la palabra maricón, y que, como tiene una relación, según han publicado los medios de comunicación, que desconoce, que se dedicaba a la prostitución, eventualmente había acudido a denunciar falsamente estos hechos para que no le pillase su pareja. A pesar de haber aflorado toda esta información, que, repito, el ministro del Interior publica a los medios, ya conocía el miércoles cuando hizo sus infames declaraciones contra Vox, ayer se mantuvo la manifestación convocada en la Puerta del Sol, y lo que se gritó en esa manifestación fue Santiago Abascal criminal. Bueno, a mí hay una cuestión además, imagino que, bueno, no va a dar usted abasto, o sí, que en algún momento, bueno, no estoy muy seguro, porque la verdad es que solo hay una cosa que está peor que la casta política, digamos, con perdón, que es la casta periodística, que es verdadera escoria, que ha llegado a un nivel de inmoralidad absoluta. Pero hay una cuestión de fondo que no se plantea, y es hasta qué punto nos hemos acostumbrado. Y me temo que esta es una cuestión ya que tiene raíces muy profundas. Nos hemos acostumbrado a que mentir salga gratis. Es decir, que aquí cualquiera puede decir la mentira que sea, que, bueno, pues son cosas de la política. El argumento que dieron a propósito de mantener esa manifestación, donde alguna lerda se manifestaba con un
nada menos que con un tatuaje del Che Guevara, que hace falta, hace falta. Sí, Bueno, ignorante. bueno, pero es que nos hemos acostumbrado a que sale gratis todo. O sea, este gobierno, precisamente por el poder que tiene en los medios, da igual las fechorías, las mentiras, lo que haga. Yo no sé si esto va a tener, digamos, visos de arreglarse alguna vez, porque es que cada vez mienten más y cada vez salen más, cada vez les importa menos. No, es que recordemos que el gobierno de España ha sobornado con 100 millones en publicidad institucional a medios de comunicación. Es que tenemos auténticos activistas. Y esa reflexión ética, desde luego que se tendrá que hacer, no sé si es ahora, más adelante. Nosotros, desde luego, ya ponemos frente al espejo a esos activistas que no son periodistas y que son auténticos lacayos al servicio de las actuaciones más infames del Gobierno de España. Pero es que hay que decirlo claramente, don Federico, sus acciones están teniendo consecuencias. Cuando demonizan a Vox, cuando nos preguntan algo aparentemente tan inocuo como ustedes van a condenar la agresión homófoba del joven en Malasaña, haciendo ver que nosotros justificamos esas agresiones cuando van más allá y directamente nos vinculan, tachándonos pública y mediáticamente de los culpables de las agresiones que se producen a las mujeres, a los homosexuales, porque son dos colectivos que se utilizan políticamente, victimizándoles por parte de la izquierda, porque necesitan tener su justificación para mantener sus chiringuitos, y como se les ha caído el discurso de la lucha de clases, ahora lo han tenido que sustituir por la lucha, desde luego, de sexos, que es donde están y donde nos tienen absoluta y en solitario enfrente. Cuando estas acusaciones mediáticas se producen, luego vienen las consecuencias. Las consecuencias, don Federico, que es que en alguna ocasión me ha pasado a título personal, cuando han tergiversado manifestaciones mías en el Congreso en relación con cuestiones que afectaban a personas homosexuales. Y recordemos en este punto que la constatación que tenemos es que agresión verbal es la que se ha producido por parte de un miembro del Gobierno de España hacia las personas homosexuales, actual fiscal general del Estado, que se refirió al actual ministro del Interior como maricón, y cuando se hizo público, cayó y tragó. Cuando se han tergiversado mis palabras en relación con cuestiones que afectan a personas homosexuales, lo siguiente que yo he recibido son amenazas de muerte. Amenazas de muerte. Y estoy convencida que en algunos casos son de personas que les ha llevado a eso una profunda indignación, porque se sienten profundamente insultados, heridos, a través no de mis palabras, sino de la tergiversación de las mismas. Cuando tenemos esa demonización, se traduce en agresiones físicas a nuestros diputados, a nuestros afiliados, a nuestros simpatizantes. El último ejemplo lo vimos con uno de nuestros diputados autonómicos, Tony, que vio cómo en el portal de su casa, en la puerta de su casa, aparecía inscrito una similitud de un hombre ahorcado, diciendo, vamos a por ti. Y en el caso de Samuel, de este último caso que hemos conocido, que es una denuncia falsa de este chico, de este joven de 20 años en Malasaña, ayer tenía apostados a medios de comunicación en la puerta de su casa. Y lo que conocimos es que no quiso dar la cara, no quiso hablar delante de las cámaras, pero sí se entrevistó reservadamente con una de las periodistas, que relató cómo se lo había encontrado absolutamente destrozado, diciendo que solo quería que la tierra le tragase, que se quería marchar con su familia, que acabase este infierno, que la culpa era de los medios de comunicación que lo habían politizado todo. Si esto va más, a este chico se le va la cabeza y acaba de la peor manera que puede acabar. Todos y cada uno de los medios de comunicación y políticos, incluidos miembros del Gobierno de España, que lo han utilizado políticamente, tendrán las manos manchadas de sangre, como la tienen manchada de sangre, de la sangre que se derramó en Vallecas cuando le abrieron la cabeza a dos de los asistentes a nuestro mitin político en el acto de presentación de Rocío Monasterio como candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, porque son precisamente sus acusaciones falsas lo que luego da lugar a las agresiones. En fin, Macarena, en todo caso, pues mucho ánimo. Me alegro de que por fin, aunque usted cree que, en fin, no hay que decir, yo sigo manteniendo que las cosas que se están ganando ahora a lo mejor no se hubieran ganado ni siquiera empatado en otras circunstancias, pero me da igual. La cuestión es que al final la causa de la ley y el orden, que es la que debe ser el norte y guía de cualquier partido de derechas, pues se vaya abriendo camino.
Ya me da igual que se arrepientan, no se arrepientan, sea por lo contencioso, lo tendencioso administrativo o lo que sea. La cuestión es que eso siga adelante porque es vital. Así que enhorabuena por el éxito y a trabajar, que desde luego tarea no le falta. A seguir luchando, don Federico. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a tomarnos una tapita de jamón, Federico, porque veo que aquí Tomás y Luis ya tienen hambre, empiezan ya a tener un poquito de hambre. Un poco triperillos. Yo creía que disimulaba bien, pero se me sabe bien la tarde. Sí, bueno, es que es la hora. Sí, he oído el bostezo, Luis. Estaba atentísimo a lo que decía Macarena, fíjate. Sí, y además todo interesante lo que estaba comentando. 24-48 horas es lo que tarda el pedido de tu jamón directo a llegar a nuestro domicilio, a la empresa, donde queramos encargarlo, por supuesto. Y además, comprando un jamón entero, si encargamos un jamón entero, Federico, de cualquiera de las calidades que nos ofrecen en tu jamón directo, nos envían gratis 5 litros de vino de La Mancha para hacer el tinto de verano, para cocinar o para tomarlo a palo seco, como uno prefiera. Aquí nosotros no vamos a meternos. Claro no hagan nunca calimocho que pensarán que son de La Sexta. Perderán amigos, todo el crédito en el barrio, serán objeto de mofa y befa. Ahora que hablas de La Sexta, quien merece la pena ver la entrevista que le hicieron ayer a Marlaska, primero por la cara de los presentadores, entre ellos nuestra querida compañera Cristina Pardo, y la cara que se les queda a los presentadores cuando cuando les dan la noticia y entra el ministro. Y luego, por otro lado, lo nervioso que estaba Marlaska. Marlaska era incapaz de expresarse, era incapaz. Oye, fíjate, pues tiene pendiente tiene una deuda con nosotros, que es qué fuentes de la lucha antiterrorista le dijeron que había terroristas suicidas. Uh-huh. Ahora resulta que Iñaki Gabilondo va a decir cómo se pudo evitar el 11 de septiembre. Así que ya si se abre la veda, pues venga, animamos, venga Antonio, ánimo Antonio, ya tenemos a Camavinga, vamos a por Mbappé. Venga, cuenta quién te dijo lo de los terroristas suicidas con no sé cuántas capas de calzoncillos. Venga, ánimo Antonio. Bueno, tujamondirecto.com, 984-1028, 984-1028. Y ya está Rubén Fernández preparado con los oyentes, Federico. Pues venga, vamos a ver. Rubén, buenos días. Buenos días. El tema central de nuestro contestador ha sido otra controvertida gestión de Grande Marlaska. Después de acusar a Vox de delitos de odio, resultó que estábamos ante el Malasaña Gate. Ni agresión, ni manada, ni encapuchados con sudadera a 30 grados en la calle. Solo un chico que quería ocultar una infidelidad a su novio. Después de publicidad, nuestros oyentes opinan sobre la última alerta antifascista del gobierno. Es la mañana. Es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.